la falta del perdón nos ata a esa persona. Sí. La falta del perdón me impide avanzar. Una persona que no tiene perdón, que no perdona, en cualquier momento va a explotar. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Vemos cómo el Espíritu del Señor se mueve en el perdón. Y sin dudas, el Señor Jesús, estando en la tierra, abordó ampliamente el tema del perdón. ¿Por qué? Porque justamente la ley decía en aquel entonces, ojo por ojo, diente por diente. Pero eso era literal. Si alguien a vos te sacaba el ojo, por ejemplo, no sé, con una piedra, ¿verdad? Vos tenías el derecho ya a sacarle el ojo también a él. Esa era la ley, imagínense. El Señor viene con una enseñanza nueva. Esta palabra nos confronta, José, ¿eh? Sí, nos trae realmente, es una área muy delicada, ¿eh? Y muy difícil de superar muchas veces porque nosotros tenemos la mala costumbre, ¿eh? De escondernos muchas veces, ¿eh? Como el propio Adán, ¿cierto? Él se escondió, ¿eh? Y dice, tuve miedo. Entonces muchas veces tenemos miedo a encarar la situación, ¿eh? Y un poco de orgullo también, ¿eh? En admitir que estamos equivocados. Por eso el perdón, cuando miramos el concepto bíblico, nos damos cuenta que para nosotros es un desafío, no es fácil. Y lo que hoy vamos a abordar no es fácil. Y no es porque José es campeón en perdonar y yo soy campeón en perdonar. No, es un poder que uno tiene que desarrollar día a día. ¿Cada cuánto? Día a día. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos. Pero cuando lo ejercemos y tomamos el hábito, el buen hábito de perdonar, eso va a traer paz, eso va a reflejar el amor de Dios, va a reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas, va a ser un estilo de vida en donde vos y yo vamos a vivir sin rencores, vamos a vivir con un corazón sano, vamos a vivir alineado con el carácter de Cristo. En primer lugar, si quieren anotar, anoten, amén. En primer lugar, el perdonar es una muestra de obediencia a Dios. Es una muestra de obediencia a Dios. El Señor Jesús nos enseña y Él daba por hecho que sus hijos, que tenemos su ADN espiritual, vamos a vivir en la dimensión del perdón. Perdón es una rendición también, José. Así mismo, es renunciar a nuestro orgullo. Sí. Es humillarnos muchas veces porque pensamos que siempre estamos con razón, con razón, que nuestra posición siempre es la correcta. Y no siempre es así. Entonces, cuando reconocemos, cuando admitimos, mejor diciendo, que podemos estar equivocados, entonces la conversación, la situación se desarrolla de una otra forma. Y nosotros podemos entonces ver y dejar esa margen de posibilidad para que la otra persona también nos muestre, nos demuestre nuestro error. Muchas veces estamos muy equivocados. Una de las cosas que hacemos cuando entendemos que es un acto de obediencia a Dios es decirle al Señor, Señor, yo no voy a guardar esa ofensa. Yo primero voy a entregarte a vos esta ofensa. ¿Verdad? ¿Saben que, hermano? Ustedes saben que nosotros somos quizá uno de los más tiroteados en este tiempo. Y una de las cosas que nos cuesta, de repente, a mí particularmente en este tiempo, más de 6 años están tiroteándome con lo mismo, ¿verdad? Y todos los días yo me levanto y digo, yo sé que no soy esta persona, yo perdono, yo suelto en el nombre de Jesús. Yo no dejo que el diablo me haga dudar de lo que yo soy en él, ¿verdad? Entonces cuando
nosotros recibimos de repente ataques. Si son de repente cosas que tenemos que cambiar, vamos a cambiar y pedir perdón. Amén o no amén. Porque de repente nos podemos equivocar en el acto matrimonial entre esposo y esposa. Constantemente hay de repente discusiones, padres e hijos, hijos y padres. Pero qué lindo cuando nosotros tomamos la decisión de imitarle a Cristo. Porque al perdonar estamos imitando a Cristo. Amén. Por eso cuando el Señor Jesús murió injustamente, Él estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense, pasó 4 burdos juicios al Señor Jesús, una condenación que no merecía. Él fue más castigado que cualquier reo en Roma, eso está comprobado. Y aún así, estando prácticamente en sus últimos suspiros, el Señor dice estas palabras. Somos llamados a perdonar, José. Así mismo, tenemos este modelo, el ejemplo del Señor Jesús, aunque no sea fácil, no fue fácil para el Señor estando ahí en la cruz, sufriendo lo que Él sufrió, pero es una decisión, ¿cierto? Es algo que tenemos que saber que es un principio bíblico, y cuando nosotros elegimos perdonar, ¿qué estamos haciendo? Estamos reflejando este carácter de Cristo. Porque si hay alguien que, digamos, pueda demostrarnos en quién podemos ver el ejercicio de perdón, es el Señor Jesús. Él no dejó ninguna margen de duda cuanto a su deseo. Y la comunicación de Él era directamente con el Padre. Entonces, podemos decir que el Señor murió en paz, pastor. Amén, claro que sí. Imagínense, Él tenía todo el derecho de maldecirles. Él dijo, yo puedo orar y que venga una legión de ángeles para defenderme. Él no hizo eso. Yo me imagino los ángeles allí pendientes en el cielo si Él daba una orden. Porque Él es el Señor. Estamos leyendo Juan 1. Él es el verbo. Todo por Él fue creado. Él es el Señor de señores. Pero sin embargo, Él nos suelta. Vengan y aniquílenle a estos incircuncisos, perversos, diabólicos. No, Él suelta perdón. Y una de las cosas que tenemos que entender en este punto, que el perdón fortalece nuestras relaciones. El que aprenda a perdonar fortalece sus relaciones. Nadie quiere vivir con una persona que no sabe perdonar. Entonces, el perdón fortalece nuestras relaciones. ¿Y qué tengo que hacer, José? Si siento o no siento nomás, ¿qué es el perdón en ese aspecto? Por lo contrario, es una decisión, como recién estaba diciendo, es una decisión y yo tengo que ejercer, porque si yo no hago eso, esta persona, la persona a quien yo dejo de perdonar, queda atada. Y puedes haber cielos cerrados sobre ella, pero a mí también me llega la misma condición, porque el Señor dijo, de la misma manera que somos perdonados, debemos perdonar. Entonces, queremos el perdón, ¿sí o no? Queremos el perdón, pero nos cuesta soltar el perdón. Entonces, no puede ser una vía única, tiene que ser una vía doble. Tanto perdonamos como somos perdonados. Una de las cosas que yo me escucho en entrevista es cuando le digo, perdonarle a tu papá, por ejemplo. Perdonarle a tu mamá. ¿Y qué es lo que dice la gente? Pastor, yo no siento, dice. Yo no siento. Y ahí es donde el Hijo de Dios debe entender que no es un sentimiento. No es un sentimiento. Es una decisión. Entonces, cuando entendemos, cuando nos cuesta y hay un enrosque en nuestra mente y hacemos del off, ponemos on nuestra mente, ¡pac!, se prende algo. Entonces, vos y yo nos damos cuenta de que sinceramente, cuando rompo esa barrera, porque el diablo, ¿qué es lo que lleva hoy en día la generación? ¿Verdad? Hacer lo que vos sentís, eso es lo que el diablo pregona, ¿verdad? Salí del closet, hacer lo que vos sentís, vivir la vida como vos, y eso lleva al ámbito también del rencor. Entonces, si vos no sentís supuestamente, ¿por qué vos tenés que ir a pedir perdón si vos no sentís? Si es esa la persona que te ofendió, etcétera, etcétera. Pero cuando entendemos que es una decisión y que es algo que hacemos por obediencia a
a Dios, que va a traer la bendición hacia nuestras vidas, nos lleva a este segundo punto, algo que ya está mencionando José, que el perdonar es un medio de liberación personal. ¿Quieres repetir otra vez esa parte, José, que estaba diciendo? Sí, exactamente. Al retener el perdón, ¿por qué? Porque cuando alguien nos ofende, entonces queda este rencor muchas veces para con esta persona. Nosotros decimos, bueno, a todos los demás yo puedo hablar, puedo relacionar, pero esa persona me ofendió. Entonces ya ponemos un X sobre esa persona y ya bloqueamos. Entonces, por esta simple iniciativa podemos darnos cuenta del efecto devastador que es la falta de perdón. Entonces hay un bloqueo. Se traba la bendición sobre nosotros y sobre la persona, porque hay un bloqueo de nuestra parte en relación a lo que nosotros tratamos. Y Dios mira estas cosas y Él entonces muchas bendiciones son retenidas por esta falta de perdón. O sea que la falta del perdón nos ata a esa persona. La falta del perdón me impide avanzar. Una persona que no tiene perdón, que no perdona, en cualquier momento va a explotar. Y en cualquier momento todo lo que levantó en su, vamos a decir, en todo lo que es su conquista, de repente puede ser una persona muy capaz, tener un CI alto, todo lo que vos quieras. Pero si no tiene el dominio propio en su corazón por rencor, esa va a ser una persona que en algún momento va a aflorar. Es como la persona que está sentada en una piscina, con una piscina llena de agua y tiene una pelota, ¿verdad? Una pelota inflada ahí, se está sentando, ¿verdad? Un mal movimiento, ¿y qué pasa? La pelota vuelve a salir a la superficie. Así es la persona que vive con el rencor. Por eso el perdón te libera del resentimiento y te permite vivir con paz en el corazón. Le voy a contar un testimonio. Un ratito, José, te voy a contar un testimonio. Ahora me acordé. Una persona me hizo mucho daño acá en la iglesia. Salió, se fue, formó parte de una división. Yo le perdoné, yo solté el perdón, ¿verdad? Y en una oportunidad, como suelo ir al súper, ¿qué pasó? Me fui al súper y cuando pasé en el sector estaba buscando venenos para hormigas porque teníamos hormigas en el patio y estaba en ese sector de insecticidas, etc. Y la persona también estaba allí. Y cuando me vio se dio la vuelta y agarró un veneno, ¿verdad? En su mano y estaba mirando ahí. Y yo me quedé detrás. Y me reía porque ¿qué es lo que tanto vas a leer de las instrucciones de un veneno, hermano? ¿Verdad? Y yo me quedé detrás, ¿verdad? Hasta que se diera la vuelta. Y fue algo simpático. Le conté a Rui y nos reímos tanto, ¿verdad? Porque leía todas las indicaciones del veneno, modo de uso, no sé. Y yo me quedé detrás, ¿verdad? Y hasta que le dije, fulana, Dios te bendiga. Pastor, vos estás aquí, ¿verdad? Pastor, vos estás aquí. Sí, ¿verdad? Y le dije, yo te perdono, le dije. Y se puso a llorar ahí, ¿verdad? Entonces, yo no vivo atado a esa persona, porque el que no perdona está atado a esa persona. Piensa, toma su boriborí pensando en esa persona, ¿verdad? Entonces está atada a esa persona. En Hebreos 12:15, no sé si por ahí se puede mostrar, dice la Biblia que tenemos que mirar bien, dice. Que mirar bien, que no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? El favor no merecido de Dios. ¿Por qué? Dice José. ¿Por qué? ¿Brotando alguna raíz de amargura? Por la raíz de amargura. No, es solamente ahí el brotecito, ya es una raíz a veces. Y contamina, mira, contamina. Te estorba y te contamina. Las personas que están al entorno, sí. Afecta. Y eso te va a estorbar y te va a contaminar. A vos, a mí. Te estorba y te contamina. O sea que 3 cosas pasan. Amén. Primero, dice la Biblia, no vas a alcanzar la gracia de Dios. Porque si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Nos alcanza la gracia de Dios. Segundo, ¿qué dice? Te va a estorbar. Y tercero, vas a contaminar. Una persona rencorosa contamina. El hijo sabe que la mamá es rencorosa, que el papá es rencoroso. Y le contamina todo el ambiente.
¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando de repente decimos el nombre prohibido de esa persona, la persona salta. ¿Por qué? Porque sigue atada. Así mismo. Y es efecto destruidor, ¿cierto? Sí. Va bajando y va afectando a toda la casa, ¿sí? Y todos los relacionamientos que tenemos son afectados porque de la misma manera que nosotros actuamos con uno, vamos a actuar con todos. Así es. Ese es el tema. Entonces, el perdón es condicionado por el Señor. De la misma manera como perdonamos, somos perdonados. Nunca nos olvidemos de eso. Otro testimonio, cuando tenía más o menos 10, 12 años, yo recuerdo en la iglesia en donde estaba, había una hermana que tenía como la mano endurecida. Yo sabía que, escuché ya en mi niñez, que ella era una tecladista, una señora que ejecutaba teclado. Vino un pastor que habló del perdón en la iglesia y pidió hablar con él, ella pidió hablar con él y él la atendió. Y él le preguntó, ¿por qué vos tenés la mano dura? Y ella dijo, no sé, se me endureció. Y él recibió una palabra de Dios. La palabra fue, no perdonó. Y el pastor le dijo, vos tenés rencor contra alguien. Y cuando eso le dijo el pastor en su entrevista, ella comenzó a llorar. Y dijo, yo no le puedo perdonar a mi hermana que me robó mi novio. Se quedó solterona ella, ¿verdad? No puedo perdonar a mi hermana. Y el pastor le dijo, tenés que perdonar. Tenés que soltar perdón. Y le llevó al punto de pedirle primeramente perdón a Dios, en segundo lugar perdonar a su hermana y soltar el nombre y con su apellido completo, soltó el perdón. ¿Y qué pasó, hermanos? Se sanó la mano. Se restauró su mano y ella volvió a ejecutar el teclado, imagínense. Imagínense el efecto de cómo ató su vida, cómo le enfermó y en cierta forma es un reflejo de cómo paralizó su vida por falta de perdón. No dejes que la falta del perdón te estorbe, te prive de alcanzar la gracia de Dios y te contamine y le contamina al resto. Amén. Amén. Tercero, el perdón es una restauración de relaciones y testimonio de amor. ¿Será que solo mi relación con Dios restaura, José? No, por supuesto. Restaura nuestra relación con Dios, pero también la relación con los demás. ¿Por qué? Porque al final todos estamos pendientes de esta actitud. Muchas veces, como vos estaba diciendo, afecta a las demás personas también. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos, restauramos relacionamientos que fueron rotos, así como esa hermana. Estaban separadas por una situación de muchos años. Y el resultado trajo enfermedad a su cuerpo. Entonces nosotros, si no queremos llevar estas marcas, esos problemas, tenemos que soltar perdón lo cuanto antes para que no nos contaminemos y no guardemos y eso produzca en nosotros efectos físicos, porque afecta nuestra salud también. Cuando yo perdono, restauro relaciones rotas. Vuelvo a repetir, cuando yo perdono, se restauran vínculos y relaciones rotas con los demás. Hay hermanos, hermanas, padres e hijos que no se hablan, no se pueden hablar. Pero cuando alguien verdaderamente pide perdón y la otra persona tiene la grandeza en perdonar y pedir perdón también, porque siempre la ofensa es de los dos, no es de una persona nomás. Se restauran relaciones. Yo fui contador, soy contador, ¿verdad? Tengo el título, ¿verdad? Pero una vez tuve que intervenir en peleas de hermanos porque se pelearon las esposas por culpa de un vestido en la Navidad, hermanos.
porque una dijo, mi vestido es más linda que el vestido de ella. Y eso rompió la relación entre hermanos. Y yo tuve que mediar para restaurar por culpa de un vestido, hermano. Porque estaban por fundir la empresa, eran todos socios. Y yo entré como contador y me dijo, vos sos contador y vos sos medio pastor, lo ya me dice, ¿verdad? Entonces arreglarla por favor. Y me metí, hermanos, y arreglé. Y en el nombre de Jesús. Otra oportunidad se gritaron acá, se escuchaba hasta la librería los gritos los hermanos. Y Dios restauró. Y se restauró el vínculo. Y eso que se gritaron salieron abrazados después. Y eso es tan lindo, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a pedir perdón y también a perdonar. Amén. Amén. Cuarto, el poder transformador del perdón, José. Sí. ¿Hay poder transformador en el perdón? Claro. Significa, no es que vamos a justificar el error o el daño recibido. Al perdonar, nosotros liberamos esta carga, esta presión que está sobre la persona. Porque cuando hay una ofensa, es como si robamos algo de la persona. Es como si estamos sacando algo. Y a veces realmente la situación surgió por algo que se robó realmente. Entonces el perdón trae esta sanidad emocional. Porque queda un espacio, queda algo indefinido, algo por resolver. Y entonces uno dice, ¿hago o no hago? Entonces traba nuestro avance, traba nuestras decisiones muchas veces, porque la falta de perdón bloquea nuestra relación y no podemos llegar a lo que nosotros queremos. Entonces, para que yo pueda vivir en paz, para que yo pueda actuar libremente en negocios, en cualquier área de nuestra vida, yo tengo que estar libre, tengo que estar en paz. Entonces, a nada debéis cosa ninguna, dice la palabra, a no ser el amor. Entonces, imaginen, retener el perdón, dejar de soltar ese perdón, estoy robando a la persona, la paz de la persona. Y así entonces se complican las cosas. Eso que José está diciendo es muy importante. No es que yo estoy justificando el daño que he recibido. Porque sinceramente, yo escuché tantas cosas tan pesadas. Y uno dice, ¿verdad? Esto ya es el sumo. Esto ya es lo más grande. Y siempre, lastimosamente, uno escucha cada vez de repente cosas más y más pesadas. Traumas de la niñez por cosas muy indebidas que ha pasado. Y no quiero ir mencionando algunos ejemplos. Y no es que uno justifica lo que le pasó allá en la niñez. No es que uno justifica lo que pasó allá en su adolescencia. No es que uno justifica. Pero si yo no perdono, entonces, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Yo no me libero del peso del rencor. Y esa persona, a lo mejor que hizo el daño, está allá vivita y coleando, ¿verdad? Y no recibe la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo sigo con el rencor. Porque yo estoy viendo cómo vengarme de esa persona. Pero cuando yo no justifico, sino que digo, yo perdono a esa persona, ¿verdad? Yo me libero del peso del rencor. Es como estar llevando, no sé, una mochila con piedras sobre mi espalda. Y cuando yo libero el perdón, yo suelto. Yo tenía una herida con papá cuando tenía 5 o 6 años. Y yo decía que era sano, ¿verdad? Y fue un castigo muy fuerte que papá me dio. Y eso fue algo que trajo dolor. Yo ni sabía. Y cuando participé en mi primer encuentro allá, bien lejos, en el norte del Brasil, participé en el primer encuentro, cuando trajimos los encuentros al Paraguay. Ahí el Espíritu Santo me dijo, este es tu problema. Yo sentí y yo lloré tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que soltar el perdón. Y yo no sabía, no me daba cuenta de que estaba tan atado por ese rencor. Y yo hablaba con papá, le amaba a papá sin problema, pero sin darme cuenta yo tenía eso en el corazón. Por eso hay perdón, y el perdón
es transformador de nuestros corazones. Amén. Amén. Y por último, José, el perdón como camino a la sanidad y a la paz interior. Wow. La paz es consecuencia del perdón. Dice la Biblia en Filipenses 4:7, dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y que esa paz es la que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Trae sanidad, José, el perdón? Sí, la paz de Dios guarda nuestro corazón. Cuando entregamos el perdón en sus manos, puede ser que perdonar me cueste todavía, pero yo hago como algo para Dios. Yo estoy haciendo por obediencia a Dios. Y esta decisión mía va a generar un sentimiento, esa paz interior. Es que con el tiempo, esta persona que me ofendió se vuelve otra vez accesible. O sea, puedo acercarme a ella otra vez a pesar de lo que me hizo. Y eso solamente cuando practicamos el perdón. Si yo no perdono, está bloqueado. Está roto, pero el perdón nos acerca otra vez. Muchas veces pasa, hermano, que a veces uno le perdona a alguien y ya no vuelve a ser su partner, ¿verdad? Ya no vuelve a ser su amigo. Pero no es que cuando vos le veas a esa persona, como mencioné, va a comenzar a leer la instrucción del insecticida para esconderse de vos, ¿verdad? Sino que vos, ¿qué vas a hacer? Vos vas a tener libertad de encontrarte con esa persona y poder mirarle face to face, cara a cara, ¿verdad? Ojo a ojo, poder mirarle, ¿verdad? Sin rencor, sin rencor. Quizás ya no va a ser tu amigo, quizás ya no va a ser ahí alguien con quien vos salgas a merendar, pero ya le perdonaste. Y no tenés esa paz de poder mirarle. No es que cuando viene aquí voy a cruzar la vereda al frente o esconderme tras el coche para que no me vea por no saludarle. No, yo voy a tener la paz de Dios. Es la paz de Dios que surge cuando yo suelto el perdón. Esa paz. Por eso hay otro versículo tan lindo, Colosenses capítulo 3 versículo 13. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Porque a veces nosotros decimos, pero esto ya es imposible, pastor Mason. Esto ya es demasiado ya tengo que, es muy grande ya lo que me piden. Entonces, miren lo que dice la Biblia. ¿Puedes leer, José, por favor? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quién es valiente y levanta la mano y dice, yo ya tuve muchas quejas contra otras personas alguna vez? A ver. Amén. Bueno, gloria a Dios. Todos tuvimos quejas. Y también alguien se queja de vos. Despacito nomás te digo eso. Y a veces nos cuesta perdonar, ¿verdad? Y tenemos muchas quejas y queremos quejarnos y queremos ser boca suelta para quejarnos. Y Dios dice, no, si tuvieres queja contra otro, perdona. ¿Hasta dónde? Hasta la medida que Cristo te perdonó. De la manera que... Y yo creo que nadie puede decir, yo voy a perdonar más alto que Cristo, hermanos. Sinceramente, vos y yo somos Michiruca, chiquitito ahí. Nuestro perdón es chiquitito comparado al gran perdón de Dios hacia nuestras vidas. Por eso la vara del perdón es muy alta. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vos y yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa sanidad va a venir a tu vida. Esa sanidad va a venir a tu vida. Y muchas veces te va a pasar que le pedís perdón a alguien y la persona no quiere saber nada de vos. Dice, no, acepto y no quiere saber nada. Pero vos hiciste tu parte. Amén. La Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Hay gente que no quiere estar en paz conmigo. Marco Gui dice, todos a mí me quieren, dice.
algunos me quieren vivo, otros me quieren muerto. Dice, todos me quieren a mí, dice, ¿verdad? Así Loco, es. loco Así es. ese Marco. ¿Verdad? Pero es cierto. Entonces, hay gente que por más que vos procurás, por más que vos hiciste, pusiste todos los puentes, no quiere, pero tu corazón está sano. Y vas a poder participar de la mesa el domingo porque no tenés rencor contra alguien, porque tu corazón es un corazón perdonador. Así es. Amén. Amén. Entonces, cuando yo practico el perdón, José, Sí. yo permito que Dios sane las heridas de mi pasado y que Él me revista con su paz que excede a todo conocimiento. Amén. O sea que si vos querés pedirle perdón a Dios, es condicional, José. Si Amén. yo no perdono, no tengo perdón de Dios. No hay condiciones. Así es. Está vinculado a nuestra relación con Dios. Entonces, yo no puedo decir que amo a Dios y no perdono. Hay una contradicción ahí. Entonces, en el pueblo judío, antiguamente, ellos comprendían que el perdón era un acto que requería arrepentimiento y cambio de corazón. Para que, o sea, ese corazón duro, porque si nosotros dejamos de perdonar, vamos creando una costumbre y nos queda cada vez más difícil perdonar. Pero cuando perdonamos, al revés, nos queda más fácil. Entonces ya perdonamos una vez, no me cuesta perdonar otra vez. Y nosotros entonces estamos más tranquilos para relacionarnos con las personas, porque de otra manera vamos a estar siempre en la defensiva, porque puede ofenderme, puede causarme algún daño, y nosotros estamos siempre temerosos de abrir nuestro corazón, de acercarnos a las personas y permitir que las personas se acerquen a nosotros. Nos cerramos, y eso no puede ser, porque Dios nos hizo para ser parte de la familia, ser parte de la congregación y relacionarnos entonces de la misma manera que nos relacionamos verticalmente, también horizontalmente. La cruz. Si yo no puedo relacionarme con Cristo, si no aprendo a perdonar en un sentido horizontal. En Mateo 18, ya no vamos a leer todo, versículos 21 al 35, cuenta la historia de un rey que perdonó a uno de sus criados. Le perdonó una deuda impagable. Y en aquel entonces, cuando alguien no pagaba su deuda, podía irse preso él. Se iban como esclavos sus hijos, se iba como esclava su esposa. Tenían que hacer un trabajo gratis hasta pagar la deuda. Y este hombre se tiró a los pies del rey. Por favor, rey, perdóname cuando yo pueda. Según el cálculo, él debía en aquel entonces mucho más de $300,000. Y algunos dicen $3 millones más o menos al cambio. Y cuando él salió, el rey le dijo, está bien, te perdono. Y él salió y ahí en la puerta había una persona que le debía como $10. Otros dicen que es más o menos como $3 por el cambio. ¿Y qué es lo que hizo? Le agarró del cuello. Vos tenés que pagarme. Él acababa de ser perdonado. Al salir afuera, otro que le debía a él, ¿qué pasó? Le suplicaba, por favor, perdóname. Él dijo, no, yo no te perdono. A los verdugos, vas a irte preso. Y vino alguien que estuvo ahí, otro de los criados viene y le cuenta al rey, ¿te acordás que vos le perdonaste a él? Al salir ahí, vos le perdonaste una deuda tan grande. Al salir de acá, él no fue capaz de perdonar $3 a una persona que le debía. Y el rey, ¿qué mandó a hacer? Le mandó traer y le hizo pagar la deuda. Le metió preso. ¿Por qué? Porque él dijo, era una enseñanza, una parábola, una enseñanza ilustrada. Lo que el Señor estaba diciendo, vos no perdonaste ofensa y se te perdonó grande y vos no sos capaz de perdonar algo tan irrisorio y tan chico, entonces vos no vas a recibir perdón. Qué tremendo, ¿no, pastor? Tremendo es. Entonces, Dios nos ofrece el perdón sin que nosotros merezcamos. Y nosotros nos vamos a hacer lo mismo a los demás. Entonces hay que meditar sobre eso. La misma gracia que nos alcanza, nosotros también debemos retribuir a los que nos rodean.
Y así vamos cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Que es buena, agradable y perfecta para todos nosotros. Soltar el perdón en nuestras oraciones. Practiquen eso. Suelten el perdón. Señor, yo perdono a fulano de tal. Suelten. Amén. Y cuando hay oportunidad, hablen, pero busquen rápido restaurar hasta donde se pueda. Hay personas, hermanos, que nosotros nos fuimos. Ellos nunca nos pidieron perdón y nos fuimos varias veces. Pedimos perdón, ¿verdad? Hay gente que no quiere el perdón, ¿verdad? Entonces, cuando ya no depende de vos, ya no es tu culpa. Pero cuando depende de vos y vos estás rencoroso allí, ¿verdad? Y no das el paso, entonces va a ser muy, muy difícil. Conclusión. ¿Es un acto, José? Sí. Que libera. Restaura y nos conecta con el corazón de Dios. Amén. Aunque pueda ser difícil, cuando elegimos perdonar, invitamos la gracia de Dios a obrar en nuestras propias vidas. Y ahí está la ventaja, la gran ventaja. El perdón trae libertad. Soy libre en Cristo. Amén. El perdón trae sanidad y el perdón trae paz. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero cuando uno comienza a practicar, pasa a ser un estilo de vida. El Señor es lento para la ira. Así dice. Él es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Nosotros somos la inversa, ¿verdad? Nosotros somos rápidos para la ira y lentos en las demás cosas. Rápidos para la ira, ¿verdad? Para señalar a los demás que se equivocaron, para juzgar, para soltar nuestro rencor, ¿perdón? Condenar, criticar, juzgar, como dijimos, punto. ¿verdad? Vamos a soltar perdón en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque si nos soltamos, y vuelvo a recalcar esto, si nos soltamos perdón, ninguna oración va a llegar a la presencia del Señor. No va a pasar ni el cielo raso, hermanos, ¿verdad? Porque si no soltamos perdón, nos soltamos en un sentido horizontal el perdón a otras personas, de balde. Podemos ir de rodillas 5 kilómetros. No vamos a sentir el favor de Dios. Dios dice, perdona en el nombre de Jesús. Y vivamos entonces en la dimensión del reino espiritual. Naturalmente, anda a romperle la cara. Eso dice el mundo, ¿verdad? Espiritualmente, perdonarle en el nombre de Jesús. Amén. Cierren un rato sus ojos, por favor. ¿Por qué una persona no puede perdonar o no puede amar? Porque no se puede dar lo que no se tiene. Y en esta noche, yo quiero decirte que hay un Dios que quiere perdonarte. Él quiere llenar tu vida con su perdón, para que así como vos fuiste perdonado, puedas perdonar a otros. Es imposible perdonar a otros sin recibir el perdón de Dios. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma.